Hola queridos amigos, bienvenidos a En Sociedad TV, donde cada fin de semana llevamos a sus hogares informaciones importantes y la mayoría de ellas relacionadas con la pandemia que vivimos actualmente, la del COVID-19. Hoy tendremos un invitado súper especial, un invitado que nos va a dar informaciones realmente importantes sobre lo que sucede actualmente, después de pasado casi 10 meses de esta pandemia, con el COVID-19, con este virus, que todavía tenemos que tener mucho, pero mucho cuidados. Y vamos a estar conversando con el doctor José Rafael Yunén, destacado médico dominicano con especialidad en enfermedades infecciosas, medicina interna, medicina crítica y en neurointensivo. Él está también diplomado por el Board americano en estas 4 especialidades, pero además se convirtió en el director médico más joven de los Estados Unidos en una unidad de cuidados intensivos cardiotorácica. El doctor Yunén también está capacitado en ultrasonido de cuidados críticos y fue el primero en entrenar a los médicos de las Naciones Unidas en ultrasonidos portátiles. Es egresado del Global Executive MBA de la Universidad de Georgetown, siendo el primer médico graduado de este programa y funge como miembro de su consejo de asesores Latin American Board de la misma universidad. Presidió la Sociedad Dominicana de Medicina Crítica y como empresario ha creado la empresa Critical Care Solutions y también la Health Management Group. Actualmente, el doctor ejerce como asesor de la Dirección General de SEDIMAT y presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Médico de SEDIMAT, así como presidente del Comité Ejecutivo de SENDOE y fungió como miembro asesor del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el combate del COVID-19 en el pasado gobierno. Así es que tendremos a un verdadero e entregado médico infectólogo hablando de cosas muy interesantes. No se nos muevan de ahí. Si falta alguien, vaya y búsquelo, porque esto va a ser sumamente valioso para todos ustedes. Nos vemos después de esta pausa. Bien amigos, y como les decíamos al inicio de nuestro programa, ya está con nosotros, le damos la bienvenida al doctor José Rafael Yunén, prestigioso médico infectólogo e internista, y que sobre todo en todo lo que ha sido esta pandemia ha dado pautas, ha marcado pautas en lo que se refiere a tratamientos, a la forma en que hay que manejar este virus. Así es que para nosotros es un verdadero honor tenerlo con nosotros aquí hoy para conocer muchas cosas, todo lo relacionado a esta pandemia en el tiempo real de ahora, después de pasar casi 10 meses. Así es que bienvenido doctor. Gracias, Maribel. Me siento en casa porque recuerdo que cuando llegué al país, hace unos 10 años atrás, uno de los primeros programas que visité fue el tuyo. Y luego lo interesante que ha sido que hemos hecho recuentos sobre no solamente de enfermedades extraordinarias y raras como la enfermedad del Lyme, ahora también nos toca esta pandemia. Bueno, Muchas gracias por tenerme. perfecto, pero ciertamente la gente todavía está dudosa, está con esa incertidumbre, no sabe qué es lo que va a pasar. Se habla de una segunda ola, ya tú has hablado pues de esto, de lo que va a ocurrir con la segunda ola. Pero a casi 10 meses de la aparición de este coronavirus, me gustaría que hicieras como un poco de recuento de cómo empezó, cuáles fueron esos protocolos que tuvieron que ser cambiados, qué es lo que tenemos hoy día, qué cosas no funcionan ahora y qué debemos hacer en este momento, enfocarnos en qué. A ver, doctor. Sí, sí, Maribel, la verdad que ha sido una gran ola, vamos a decirle así. Yo siempre comencé hablando, creo que fue la primera vez que hablé, fue en una empresa, en modo de seguridad del 2 de marzo, cuando ya a inicios de enero habían llamado el primer caso y confirmado, y la OMS estaba ya alineada de que teníamos un problema. Y luego se fueron estructurando países como China, Corea, los países arábicos, y luego fue fluyendo a lo que vamos a hablar un poquito más de lecciones aprendidas en Italia, en España, y luego en América, que entró por Norteamérica, y lo que nos pasó a nosotros ya típico, tipo mediados de marzo, hasta un pico que conocemos que es el 25 de julio. Entonces te comienzo diciendo que, como bien mencionabas,
la realidad duele, pero la incertidumbre mata. Entonces, es esta incertidumbre de esta enfermedad que ahora tenemos ya lecciones aprendidas, que al inicio de marzo pues nos afectaba hasta un poco más, porque estábamos redireccionando medicamentos para poder combatir la pandemia. Todo comenzó, por lo menos para mí, un poquito antes de marzo. Yo estaba estaba en Francia y pude comunicarme con unos amigos cuando comenzó el brote ahí. Y todo comenzó cuando unos colegas míos, de cuando yo entrené en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, estaban trabajando en Italia y decía que aquí las cosas están mal, que la mortalidad está altísima, que los casos estaban agudos, que es una enfermedad viral, que se comporta muy diferente, que puede comenzar con congestión nasal, falta de olfato, que ellos no entendían muy bien, falta de sabor, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre, pero que iba progresando a la garganta y luego que había algo que no entendían, que se complicaban los pacientes del pulmón. Y interesante que por esa llamada, recuerdo que él me dice, un gran amigo me dice, lo que sí está funcionando son algunos biológicos reumatológicos en ese momento. Entonces, de ahí comenzamos a extrapolar y se comenzó el uso de la afamada y politizada hidroxicloroquina. Que se usaba también con los antivirales como ustedes conocen, como de su marca Tamiflu, Rivax o Zeltam, y se combinaban, y luego salió la data de Italia, donde una data post-mortem enseñaba lo de los coágulos, o sea, que había coágulos en los pacientes que fallecían. Entonces, eso comenzó a sonar y eran muchas noticias. Cada día era un año, era algo bien complejo. Interesante, luego suena, no sé si recuerdas, que no se tomen los medicamentos de la presión. Todos esos medicamentos que terminan en PRIL. Porque y yo fui uno de los que lo cambié, yo fui uno de los que hice el error, entre comillas, de cambiar esos medicamentos porque podía sobreexpresar el virus. Y mucha gente que era hipertensa pararon esos medicamentos incorrectamente, tal vez hasta por mi recomendación. Y eso también, en ese estudio, hubo un gran problema porque también se habló de no usar antiinflamatorios como lo es el ibuprofeno, el conocido por la marca Advil, o de otra marca, Motrin o lo que sea, y también no usar esteroides. Y ese fue el error más grande. Fue lecciones aprendidas también por la OMS, donde teníamos problemas de cuándo usar la mascarilla, qué distanciamiento, el no usar esteroides. Entonces, todos estábamos aprendiendo de esa incertidumbre, que hoy más o menos tenemos, como digo yo, esta armada invisible un poco vamos a decir, detectada. Ahora bien, tenemos ya que probadas, hacer ¿no? la parte de nosotros, nuestra tarea para poder batallar lo que ya siempre sabemos, que es usar el tapaboca o la mascarilla, el distanciamiento social, las aglomeraciones minimizarlas, y todo esto en un país que estaba apenas, vamos a decir, en proceso de comicios, igual que los Estados Unidos. Claro. Bueno, pues todo esto definitivamente se inundaron las redes sociales de cantidades de cosas que decían que eran lo que podían realmente, a matar el virus, y se habló de vitamina D, se habló de zinc, se habló, hasta de cloro se habló. Todo eso, la gente incluso lo ha seguido tomando, todas estas vitaminas, la vitamina D, la vitamina C, todo eso. Cuéntanos de ¿qué realmente procedería para este punto del virus, que ya casi estamos entrando a una segunda ola, como tú has informado? ¿Qué podríamos seguir tomando? ¿Qué cosas podríamos decir que deberíamos de continuar para prever un poquito la entrada del virus? Sí, mira, lo primero que quiero aclararte, Maribel, es que la medicina a veces debe de estar basada en evidencia.
luego en experiencia, en educación y lamentablemente ego. Entonces, hay muchas fórmulas diferentes de cómo los médicos, infectólogos y también, como soy intensivista, los intensivistas también tratan el virus. Entonces, la historia interesante que pasó mientras yo formaba parte de la comisión fue que se querían abrir las fases. Entonces, las fases económicas estaban atadas a las fases clínicas o del virus. Entonces, la calculaban por 14 días. Cuando ponen y hacen una proyección de quién la está haciendo la fase, me doy cuenta que es la escuela de Virginia del Este, o Eastern Virginia Medical School. Y digo yo, espérate, yo escribí un libro con el doctor Paul Marik, el jefe de servicio. Y cuando pido el documento, yo era más o menos como el técnico en ese sentido, ese era mi rol. Entonces, pido el documento, me doy cuenta que es Paul, puedo hablar con Paul, y de ahí es que nace, te estoy llevando a un punto, de ahí es que nace, me dice, José, te voy a mandar toda la literatura que hay sobre el uso de 5 suplementos: vitamina D, vitamina C, melatonina, que la gente no es por dormir, zinc y quercetina, que se conocía poco la quercetina. Y de ahí se comienza a hablar de prevención, que es una palabra médica, de profilaxis, y comenzamos los posólogos, vamos a decir, a usar 2 o 3 cosas, incluyendo la hidroxicloroquina y el mal uso, vamos a decir, a veces hasta de la ivermectina, cuando teníamos que dar una opción. Entonces, esas vitaminas que hablamos en ese tiempo, hoy día, Maribel, yo la tomo. O sea, y la que más evidencia tiene es la vitamina D, la vitamina D3. Y nosotros los dominicanos, interesantemente, somos deficientes en la vitamina D3 a pesar de tener sol. O sea que yo creo que hay un problema de absorción. Y ahí se habló, Maribel, de que si la raza, que si el clima, que si la vitamina D, que si la vacuna previa de la tuberculosis que se llama BCG, que si habían enfermedades cruzadas con el dengue, chikungunya y todo lo demás que podían afectar la virulencia de este virus. Y te digo una cosa, todavía hay cuestionantes sobre eso. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que son vitaminas y uno de todas maneras, yo me las he seguido tomando, pero también hay otras cosas que aparecen y a mí me gustaría aclarar para que la gente sepa, todo esto que fue una lección de ir pues encontrando los resultados realmente que se ajustaban a lo que era este virus. Lo que hacía al principio, José, de que las personas morían, tenían que ir incluso a cuidados intensivos y que los cuidados intensivos se abarrotaron. Eso ya no pasa. ¿Por qué? Específicamente por la razón de que los de Italia encontraron que había inflamación y había que usar antiinflamatorio. ¿Solamente por eso? Yo creo que es multifactorial, Maribel. Lo que pasa ahora, mira, yo tuve el chance de tener la experiencia con tal vez por el impacto a la intervención que hice en muchas empresas para abrir, que no necesariamente estaban infectadas, pero o tenían muchos casos, sino que tenía que tratar a la población completa de la empresa. Y también tuve la experiencia de donde trabajo en Estados Unidos, donde tengo la bata puesta, que es Montefiore, donde tuvieron los mayores casos en Nueva York. Entonces, el problema de esta enfermedad es que tú te sientes bien la mayoría parte del tiempo. O sea, inclusive hay un dicho que tú eres feliz hipoxémico. O sea, tú tienes la oxigenación baja y a pesar de eso, eres feliz. O sea, happy hypoxemia. Eso es peligrosísimo porque en el momento de que ya el virus pasó de estadia, vamos a ponerlo, ya pasó de proceso gripal y se convirtió en una cadena de inflamaciones de citoquinas, ya el momento era usar esteroides. Si le sumas eso, que fue la dexametasona en ese tiempo, si le sumas que había una recomendación de no usar esteroides, porque a veces
en infección, no en todos los casos, hay casos que en choque séptico sí se usa y demás, y siempre es un debate de que si la infección se puede empeorar o no con los esteroides. En este caso, era el proceso inflamatorio que causaba que había que inhibir ese proceso inflamatorio. Entonces, ya la dexametasona de por sí, que a mediados creo que fue de mayo, tal vez no tengo las fechas exactas, que se aprueba en los primeros estudios en la NHS de Inglaterra, es que comienza 6 miligramos al día por 10 días, que se comienza a correlacionar con una baja mortalidad. Entonces, ahora, y al ser aprobada, ese es uno de los pocos medicamentos que de verdad todavía hoy es aprobado para el virus per se, no hay un problema médico-legal en los países sumamente restrictivos, para no decir desarrollados, o sea, de mucha restricción, como es el FDA, como es en la calidad de la Unión Europea, de Inglaterra, etcétera, de Anvisa en Brasil. Pues en ese problema era un punto donde los médicos, si daban algo, la culpa era de ellos. Si se salvaba, la culpa era, el beneficio era de todos. Entonces, esa regulación durante una pandemia, donde nosotros casi siempre tratamos a las personas in vivo, no in vitro. ¿Qué te quiero decir eso? Es un dicho. No es en una sala de ciencia donde nosotros vamos a saber la efectividad perfecta, los efectos secundarios. Estamos en medio de la pandemia y tenemos que redireccionar medicamentos. Y eso fue lo que pasó. Ya ahora creo que la criticalidad y cómo tratarlos y los antivirales que tenemos pueden mitigar el problema. Pero sigue el primer problema, y es de la aceptación y nunca uno debe culpar a los pacientes, pero es la aceptación de la persona afectada. Eso tiene que aclararse, porque lo peor es no hacerte la prueba, y lo segundo es entender que ninguna prueba cura. Bueno, eso es verdad, eso que tú dices, sobre todo tenemos también que pensar en todas esas personas que les da muy leve, que no aceptan que han tenido el virus. Pero, sin embargo, a mí me gustaría también que tú nos dijeras un poco de esas personas que son las que están en riesgo mayor, que son las personas adultas, ¿no? Las de más de 60 años y hasta cierto punto personas con problemas, ya sea de presión alta, diabetes, ese tipo de cosas, y que también tienen que ver los niños que son asintomáticos, pero que están ahí alrededor de uno. Un poquito de aclarar al punto de hoy si tenemos que seguir con esas rigurosidades. Sí, mira, los vulnerables siguen vulnerables. Algo que llamó la atención y que ha tomado hasta cuenta en mi persona es que el sobrepeso es un gran problema. La obesidad es tal vez una de las causas de riesgo más altas. Inclusive estaba leyendo un artículo hoy donde la Sociedad de Obesidad presenta más de unos cientos de artículos sobre eso y el COVID. Los segundos, ya sabemos, los pacientes vulnerables, ya sean cardíacos, diabetes, añorosos o de alta edad, pero y que no queremos que tengamos que redireccionar medicamentos que tienen una infodemia y un problema de que si tú lo das puede darte una taquicardia, etcétera. Entonces, lo más fácil es confinarlo. Pero esa burbuja psicológica que ahora ya tenemos 8 meses, 10 meses, no es tan fácil ni preservarla, ni tan fácil mantenerla. Sobre los asintomáticos y los niños, da la casualidad, Maribel, que hoy yo mismo estaba leyendo sobre que Estados Unidos ya cumplió 1 millón de casos en niños. Wow. Han habido diferentes virtudes o diferentes opiniones en cuanto a los niños, que si los niños lo que son los vectores y cuidado con los abuelitos, con los bisabuelos, etcétera, en la casa. Hemos aprendido lecciones donde sabemos que se pueden propagar y que la escuela la han tenido que cerrar.
inclusive había amenaza de cierre otra vez en el estado de Nueva York, donde, valga la redundancia, hay más de 1 millón de personas con anticuerpos, y creo que han hecho las 4T muy importantes, que es examinar, o sea, testear, trazar, y yo diría que tratar y entrenar, training en inglés, que es lo que ha venido con las 4T, y lo han hecho por secciones. Creo que el grupo y el gabinete lo ha hecho muy bien también ahora, y creo que hemos tenido un toque de suerte en eso. Sin irme por la tangente y tratando de responder tu pregunta de los niños, es un gran interrogante. Los niños, porque es difícil mantenerle la mascarilla o el tapaboca. Exacto. Es difícil mantenerlo en la casa, psicológicamente, y hay variabilidad, pero los números de PCR positivos están en 1 millón hoy en Estados Unidos. O sea que sí pueden cargarlo y asintomáticamente pegarlo, pero sí han salido guías donde dices, niño o no, que para tú tener un riesgo moderado o alto, debes de tener por lo menos 15 minutos con esa persona conversando. Y obviamente si tiene fiebre y tiene tos, que son los dos, vamos a decir, signos, insignias de la enfermedad, entonces tiene una alta infectividad. Ya. Bueno, pues ya saben ustedes que mucha gente pregunta sobre todo por eso, por lo de los niños y que ahora van a haber clases semipresenciales. Bueno, todo eso es complicado. Y sobre todo ahora yo quiero cambiar un poquito e irnos a otro tema que me parece que es el más importante en el momento actual. Y vamos a hablar de esa segunda ola. Mucha gente piensa que ya estamos en Navidad, que ya ha pasado un año, que las cosas ya están más libres de estar en el medio y soltarse un poco, algo que yo considero muy peligroso y que ahora lo que se avecina es, tú lo has dicho, una segunda ola. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con la presencia de un virus que acapara quizás hasta mayores contagios que lo que hemos tenido hasta el momento? Sí. Bueno, lo primero es que se avecina la segunda ola, y si recuerdan, nos dieron el tiempo de tal vez crear esa burbuja en la primera ola, de hacer confinamiento y de aprender esas hazañas. Y como quiera, somos seres humanos. Y mira lo que pasó en Estados Unidos y lo que está pasando ahora, donde sobrepasaron los 160,000 casos al día. Increíble. Y con unos comicios también. Entonces, ellos están pasando una segunda ola un poco más marcada por muchas razones. Yo creo, y es mi punto, de que el confinamiento o el toque de queda, que es tan, vamos a decir, criticado o no criticado, tuvo alguna estructura, o tiene alguna estructura que ver, claro, en ese sentido. Y creo que en ese sentido estoy tratando de compararte dos países, son mucho más grandes, las aglomeraciones, también la temperatura de ellos hace que se confinen en estos meses por venir. También no somos ajenos a las enfermedades de la estación, como lo es la influenza, y que apenas han comenzado a inicios de octubre a vacunar con la nueva cepa. Y entonces, ese es el punto. Ahora, hablando de la segunda ola no es nueva, Maribel. La segunda ola, a veces hay una foto interesantísima, que la primera ola, pues tú sales corriendo, la segunda ola tú la estás mirando y te cae encima. Y la tercera tú te la gozas y la surfeas. Eso es como lo que dicen. Entonces, nosotros sabemos que viene una segunda ola. Esto no es una cosa la segunda ola y otra cosa como tú interpretes la ola. Okay. Si tú crees que van a haber muchos fallecidos, yo espero que no. Ese es el punto, que ya nosotros hayamos aprendido que hay que dar adelante, ¿ok? O si vas a observar bien observado. No observar y nos vemos en 14 días. O sea, entonces eso es el punto. Lo segundo, si vemos la historia, 1918, la influenza, el Spanish flu, como le llamaban, o si vemos en el H1N1 en el 2009, casi a los 4 meses
es que viene la segunda ola. Yo no estoy alardando, pero si calculamos 25 de julio, que en todos los boletines o reportes, sea de salud pública, tanto del gobierno anterior como el gobierno presente, se cree que el 25 de julio fue el verdadero pico, o tal vez el segundo pico, porque en marzo el número de pruebas tampoco te podía decir. Ahora, sí sabemos que los próximos picos, que el segundo y tercera ola, en el 1918 y en el 2009 fue peor. Habrá mutado, el virus está más débil. Yo creo que nosotros tenemos lecciones aprendidas. Sabemos que la anticoagulación y los esteroides son clave. Lo que no sabemos hasta cuándo. Y ya estamos viendo el vaso medio lleno y no medio vacío, porque aparte de que estamos viendo la segunda ola, arriba de la segunda ola estamos por arriba viendo la vacuna. Entonces tenemos ya un tono diferente hacia la enfermedad, pero me preocupa el descuido que puede haber y el relajamiento que causa que se pueda, que se le pueda complicar a un ser querido. Eso es todo. Ese es el punto de esto. Perfecto, no, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, y con toda esta segunda ola que estamos hablando, obviamente vienen las vacunas, y de las vacunas me encantaría que habláramos, porque yo sé que tú has hablado mucho al respecto. Me gustaría conocer cuáles son las vacunas que ustedes entienden que serían las apropiadas, para cuándo, qué efectividad van a tener. Háblame de las vacunas de muertos y la vacuna activada. Hablemos un poco sobre esto, que es, yo diría que la esperanza, ¿no?, sobre esta pandemia. Sí. Mira que con tu elegancia, yo tiendo a decir la palabra correcta, muy diferente a cómo yo me comunico vía Instagram o cualquier otra plataforma. Entonces voy a tratar de darte un repaso de las vacunas y cuál tenemos, cuál hemos pedido y cuál es mi opinión, porque yo creo que el punto es que hay una opinión y qué debemos hacer. Mira, es diferente. Yo recuerdo al inicio, Maribel, cuando yo llegué al país, que mi padre, que en paz descanse, me decía, es muy diferente ver detrás de un escritorio un paciente dominicano. Yo vine de 20 años y estudié la carrera en Estados Unidos, y son diferentes reglas, ¿ok? Hay que tropicalizar las ideas en ese sentido. Claro. Y quiero darte ese inicio para lo que voy a expresar. Mira, hay diferentes vacunas. Yo le llamo, la primera son de primera generación, y la segunda, que tiene muy buenas noticias últimamente, son las que yo llamo de segunda generación. Entre la de primera generación están las inactivadas y están las atenuadas, a veces se mezclan, pero yo le llamo simplemente las muertas y las cuasi vivas, vamos a poner así. Entonces, esas obtienen un pedacito de la proteína del virus, ¿okay? Y trata de que tu cuerpo se replique, o tienen el virus completo, que le llaman virión completo, y es muerto. Tienen sus efectos secundarios, ¿okay? Pero no es que una sea mejor que la otra, sino es cómo tú saber cocinar este sistema de vacunación nacional. Yeah. A mí, en lo personal, me encanta iniciar un sistema nacional con vacunas seguras, las más seguras posibles. Obvio, claro. Porque hay un rechazo menos de la vacuna, porque imagínate que tengas 2, 3, 4, 5 efectos secundarios, no necesariamente severos, pero una persona que le dé fiebre o una persona que se sienta muy mal, entonces la voz se corre y entonces todas las vacunas son afectadas. Cuando hablo de vacuna, a veces me pongo pasional y a veces tengo un sesgo, pero la verdad es que uno tiene que hablarte sobre todas las bondades de vacuna. Número 1. Tenemos las otras dos, que es de mensajero de RNA, que lo has escuchado con Pfizer y con Moderna, escúchame que tengo que ya comenzar a decir nombres, pero claro, que usan un método diferente, Maribel, que es algo, un aplauso, quitarse el sombrero a la ciencia, porque una cosa fue qué es lo que pensábamos que iban a hacer, pero con una eficacia que no es efectividad, eficacia,
tan alta de 90-95% que sí se esperaba. Muchos de los expertos, como el doctor José Berea, lo había discutido conmigo, esperaba que esta modalidad tuviese un tipo de eficacia. La seguridad aparentemente es buena, vamos a esperar los estudios y el uso temprano. Ahora, Esa si es la nos de vamos Pfizer. a cómo tú cocinas las cosas bien y cómo lo haces desde el inicio, para mí, yo siempre jugará como un juego de béisbol. Vamos a jugar al hit, no buscamos el jonrón. Entonces, ¿qué es el hit? Bueno, vamos a buscar las inactivadas primero. En las inactivadas, y en este caso un aplauso a la atenuada de lo que tenemos con AstraZeneca y Oxford, a usarlas en el inicio de las fases, ¿ok? Y luego ver si las de mensajeros de RNA y hasta los péptidos, que no quiero confundir a todo el mundo, pero vienen de una segunda vuelta. Entonces, vamos ganándole tiempo, haciendo un piloto, creando todo, porque si te fijas, Maribel, lo importante de todos estos países que ya están vacunando, aunque sea voluntario, es que ya comenzaron. O sea, no es que van a comenzar, es que ya comenzaron. Entonces, ya tienen una lección aprendida. Entonces, tal vez si tú quieres preguntarme, sería más fácil, porque si no me voy apasionadamente a hablarte de lo que yo creo, y no quiero entrar en el vacunacionalismo, que son los países por los cuales la vacuna está hecha. Eso no, quiero quedarme en la ciencia. Bueno, yo sé que lo importante definitivamente es saber, o sea, uno tener la seguridad, no, porque seguridad no vamos a tener, todos estamos probando, no hay duda ninguna, pero sí creemos en las personas que están en esto investigando, como tú. Yo me llevaría de la que tú me digas que yo me debo de poner. Sin embargo, yo quiero que tú también me hables, porque hay mucho rechazo en cuanto a lo de ponerse o no ponerse la vacuna, cualquiera que sea, que ha inundado las redes, pues unas cosas que realmente, bueno, no vienen al caso, pero que la gente le coge temor. Entonces, ¿cuándo iniciaremos aquí en República Dominicana la vacunación? Y si estas vacunaciones, la selección de esas vacunas, tienen que ver únicamente con el Estado, ¿o pueden ustedes, los médicos infectólogos, los que verdaderamente saben y estudian el asunto, ser los que puedan pues traer la vacuna que entiendan? Has tocado unos puntos excelentes, unos puntos álgidos. Creo que sí, que hay el problema con la vacuna no es de esta vacuna. Si nos vamos a los años 50 con el polio, el 20% de la población de Estados Unidos dijo, perdón, el 20% solo dijo que se iba a vacunar. A fin de 8 meses, viendo que era bastante, vamos a decir, que los otros que no tenían efectos secundarios, el 80% o más se vacunó. O sea que la confianza se adquiere con experiencia, y por eso es que yo digo que hay que tener una canasta de vacunas de todo tipo para ver qué le sirve a cada quien y tenerle una opción de vacuna. Una inactivada es muy diferente a una atenuada. Una atenuada es muy diferente a la de mensajero RNA, que es diferente a la de péptidos. O sea, no todo le puede servir a todo el mundo. ¿Okay? Ese es el punto. Y sí, ojalá, nosotros somos un país que estamos compitiendo con muchos países. Bueno, y te digo, aplaudo la misiva de que se pudo hacer una segurola, vamos a poner así, de 10 millones de vacunas, pero también tengo que resaltar que tenemos que tener diferentes métodos de vacuna. No podemos poner todos los huevos en una canasta y poner una sola metodología en lo que es la parte inicial de esto. Yo mismo me voy a contestar y decir, mira, hay un fondo rotatorio que incluye muchas vacunas, pero ese fondo rotatorio tiende a ser un poco después del acuerdo privado que se haga. Entonces, estoy de acuerdo, número uno, que hay que educar bien y convencer, es mi deber, con muchas preguntas, a las personas que no se quieren poner la vacuna, de saber por qué y educarlos de por qué. Hay personas que no se quieren usar la mascarilla y decir por qué. Y yo les respeto esto, pero simplemente tener un debate de una, vamos a decir, campaña de educación, y muy importante
que se vea el Sistema Nacional de Vacunación como un sistema que no solamente tiene una sola vacuna, sino tiene múltiples vacunas que se va a usar dependiendo de cómo uno arregle la carreta en el camino. Bueno, tú dejaste ahí medio, no muy claro, pero el asunto de si podríamos elegir la vacuna que nosotros quisiéramos colocarnos debido digo, de acuerdo a lo que nos diga nuestro médico. Quedó medio así en el aire. Pero, ¿cuáles son las vacunas que ya el gobierno tiene supuestamente compradas? ¿Y para Mira, cuándo tú entiendes que sería la vacunación? déjame responderte la primera parte. No es que quedó en el aire, es que el mundo está en el aire porque no hay ninguna vacuna aprobada después de fase 3. Ya. ¿Okay? Ese es el punto. Ahora, hay lo que le llaman procurement. Hay que comprar vacunas antes de que estén. Entonces, se hizo Ya un entiendo, acuerdo con una vacuna que se llama AstraZeneca Oxford o AZ-1222, donde por lo menos tenemos esa. Ahora, lo que yo quisiera ver es que se hagan múltiples acuerdos con empresas privadas, como se han hecho esto, para nosotros tener una opción y poder poner ya sea la de Pfizer, la Moderna, la Sinovac, la Sputnik, la AstraZeneca, y que no lo vean como que es algo como tiempo al mercado, cuál llega primero, sino es simplemente que todas están juntas en una canasta. O sea que este es el punto. ¿Por qué quiero eso? Porque puede ser que haya algunas que estén antes causando una ansiedad innecesaria, y yo desconozco, no hablo por nadie que maneja estos asuntos al alto nivel, yo desconozco cuándo se van a iniciar, pero los rumores es que el primer trimestre de marzo, abril, o tal vez un poquito antes, se inicie en la campaña de vacunación. Ahora bien, cuando llegue la campaña de vacunación, Maribel, ese es mi punto, tú no vas a poder traer 10 millones de golpes. No, claro. O sea, yo en lo personal, uno de mis empresas, vacuno 70,000 al año, y eso es bastante difícil. Ahora, no digo que no se está organizando todo, etcétera, etcétera, pero creo que un plan piloto de inicio, con ya algunas que suenan ser comercializables, como las que hemos leído en los últimos 2 días, las otras de China, las otras rusas, etcétera, etcétera, pueden iniciar de uso de emergencia, como lo están los Emiratos Árabes, como está Brasil, como está China, como está Inglaterra. O sea, yo siempre he tratado de medir la República Dominicana con el mundo, no tratar de acomodarme y decir, bueno, si funciona allá, aquí es. Entonces, ese es mi punto. O sea, que ya me sacaste lo que querías oír. O sea que, sí, claro. Pero yo quiero también saber algo adicional. A mí me gustaría saber, tú que las has estudiado y estás detrás de todo eso, de todas las vacunas, las que están, las que no han dado resultado, ¿cuál para ti es la más segura? Para ti. Tengo un sesgo, porque le he seguido, creo que tú sabes cuál te voy a decir. Mira, yo tengo que dividirla en dos, ¿ok? En dos. A mí me gusta mucho lo que está haciendo Pfizer como segundo nivel de vacuna, y lo que está haciendo CoronaVac, Sinovac, que es una totalmente inactivada. Entonces, para responderte sincero, yo estoy muy inclinado en usar una vacuna inactivada de inicio, porque sé que la más segura es la de menos efectos secundarios. Que el anticuerpo no te pueden subir tanto. Bueno, pero por eso fue que se hicieron el estudio en 1, 2 y 3 dosis, aunque son 2 dosis. ¿Pero por qué? Porque si hay que ponerte otra dosis más, te funciona. Lo segundo es compatible. Una inactivada es posiblemente, eso es lo que están, compatible con otras inactivadas. O sea, que si te falta una de una, te puedes poner otra, en ese sentido. Ahora, ya para mantener la protección directa e indirecta a tu pareja, entonces ya ahí tú puedes comenzar a hablar de RNA, de Pfizer y de otras que vienen en adelante, Moderna y etcétera. El gran problema de esas segundas
es la cadena de frío que tienen que tener. Eso te Que iba a menos preguntar. 90, menos 80 grados Celsius, o que ya es un Fahrenheit, casi lo mismo. O sea, la cadena de frío y de distribución es difícil. Entonces, el costo de operación de eso y la logística de esa es compleja para lo que yo entiendo. Puede ser que Pfizer o Moderna me impresionen, aunque Moderna dice que los primeros 30 días ahora lo consiguió un poco más estable. Todo eso para mí se necesita poner en esa canasta. Ahora, de inicio, yo me fuera a la Segurola, al estilo anterior, a la vacuna de influenza que nos ponemos todos los años, a algo que nosotros sabemos que es estable, de 25 a 42 grados Celsius, de algo que tiene poco efecto secundario y que la gente no diga, muérate, no te pongas eso, que da fiebre, que te tumba el brazo, que a mí me dio unos escalofríos en la noche. Esa es la esencia de la primera fase. Ya. Perfecto, perfecto. Yo entendí perfectamente. Porque había oído sobre esas que tienen que tener un nivel de refrigeración muy alto, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver con la decisión que hayan tomado la República Dominicana con esas vacunas que ya tienen ahí pedidas. Eso era una de las cosas. Pero lo segundo, me gustaría también saber cuáles renglones de la ciudadanía son los primeros que deberían de vacunarse, las personas mayores, los niños, hasta desde qué edad se deben vacunar o si se deben vacunar. Háblame de eso. Excelente pregunta. Cuando te dije que deberíamos estar vacunando algunos renglones. Te voy a dar dos puntos de vista. Los que quieren comenzar por los vulnerables primero y los que quieren comenzar por los propagadores primero. O sea, hay dos teorías, ¿ok? Y se están probando, vamos a decir, en los subgrupos de los estudios de la vacuna. ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando están probando 40,000 personas, comienzan a analizar subgrupos, que es algo muy importante. Ahora, vamos a lo donde todos coincidimos. ¿Qué es lo importante de vacunar inicio? Bueno, los personales esenciales, personas esenciales. Entonces dice, bueno, pero todo el mundo entra en personas esenciales. Yo trabajo todos los días, yo viajo todos los días, yo soy X cosa, tengo contacto todos los días. Pero lo que todo el mundo sabe es que las enfermeras, los médicos, los militares, están el día a día y han estado por toda la pandemia. Claro. Yo creo que hay que darle un espaldarazo a ellos. Claro, es lo primero que todo el mundo en el uso de emergencia. Ahora, Maribel, si tú me dices que lo tropicalicemos esto, yo te digo, ok, para mí es vital para la República Dominicana el transporte público, vacunarse. Para mí es vital, y voy a decir algo, la educación y los profesores para poder arrancar. Exacto. Y obviamente el sector que es marca país para nosotros, que es el turismo. O sea que para mí en esos puntos, esas son cosas que, eso si yo tuviese el número de vacunas que yo quisiera, ¿okay? Y las vacunas correctas y que no tuviese ningún rechazo y seamos todos amigos y andamos de la mano. Ahora bien, obviamente las personas que son vulnerables, yo creo que lo más importante es, hay que vacunarla primero, pero ¿cuál vacuna? Exacto. Si la mayoría de las vacunas están estudiadas de 18 a 59 años. ¿Okay? Entonces, hay ahora subgrupos de 3 a 18 años y otro subgrupo por encima de 59 años. Por eso a mí me comenzó a gustar Sinovac y Coronavac, porque fue la primera en comenzar estos subgrupos de vulnerables y de niños. ¿Okay? Hay otras que se han añadido, pero no han salido los estudios claros. Sé que van a salir esos subgrupos. Entonces, ese subgrupo es importante. Entonces, ¿por qué se ha hablado de todo la vacuna recientemente? Porque hay un subgrupo que hay personas que no entienden, que es la persona que tú le pusiste la vacuna y a pesar de ponerle la vacuna, en los días subsiguientes te infectaste con el virus. Exacto. ¿Cómo reaccionó la vacuna con ese virus? Sí, exacto. Eso yo creo que es claro, Maribel. Claro. No, definitivamente que sí. Ya me dijiste los
los diferentes, los vulnerables y los niños, por ejemplo, que pueden propagar la enfermedad. Y estos subgrupos definitivamente son interesantes, importantes, porque hay personas, como bien tú dices, que pueden volver a darle el coronavirus, que es algo importante de decir. Ya me están haciendo señas. Me es importante decir que ciertamente puedes repetir el COVID. ¿Es así? Mira, hay casos que han enseñado mutaciones, hay casos que repiten. Yo soy de los que veo el vaso medio lleno y quiero pensar que esto no repite y que el estudio en el New York Times de ayer, de hace unos días, explica que los anticuerpos pueden ser hasta de por vida. Si tú ves los números de casos que han repetido comparado con los millones de personas que hemos tenido, hay que estudiar ese subgrupo para decir si esto repite o no. Pero una pregunta válida. Yo quiero, interesantemente, Maribel, las primeras personas que se quieren poner la vacuna, aunque tú no creas, son las personas que sí le dio el COVID. Entonces, ¿sí? hay mucha, vamos a decir, no es cierto si tú se la tienes que poner o no te la tienes que poner. Entonces, y después que te dio. Entonces, ¿qué te digo? El miedo de que si repite, la parte psicológica y la parte que si te puede dar algo cardíaco o un coágulo, después que tú pasaste esto, tú quedas tocado, vamos a decirte, psicológicamente. Ya, entendido. Bueno, pues ya nos dicen que no tenemos más tiempo, pero a mí me gustaría que por favor nos dieras un mensaje final sobre todo lo que viene, lo de la vacuna y sobre todas las cosas, esa prevención que debemos tener para mantenernos más o menos protegidos. Sí. Bueno, lo primero que le digo es que la pandemia no ha culminado. No quiero ser el aguafiesta ni demás. No quiero que tengamos problemas en la orilla. Vamos a seguir y aprender, valga la redundancia, de las lecciones aprendidas. Tratemos de estar protegidos nosotros, ponernos esa mascarilla como hacen en los aviones para poner la mascarilla al que está al lado. O sea que vamos a protegernos nosotros, vamos a cuidarnos. Señores, sigan distanciamiento social, pónganse su mascarilla, traten de salir lo menos posible hasta que obviamente la mayoría de nosotros tengamos la vacuna, tengamos inmunidad de rebaño o una combinación de ambos. O sea que se puede celebrar por dentro y fuertemente las Navidades, pero la responsabilidad está en nosotros. Sean prudentes. Así mismo es. Pues muchísimas gracias, de verdad, José, por darnos este tiempo. Sabemos que tú eres un hombre sumamente ocupado, pero sobre todo necesitábamos oír estos consejos que son, sabemos que desde el inicio de la pandemia estás apostando por todo lo que es investigación sobre el particular, ya que todo lo que estamos viendo es nuevo. Te agradecemos muchísimo y ojalá que puedas compartir con nosotros en una próxima oportunidad. Un abrazo. Pues amigos, nosotros nos vamos a una segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles nuestros consejos finales. Bien amigos, y ya estamos de vuelta esperando que ustedes hayan disfrutado y se hayan aprendido muchas cosas relacionadas con este programa con el doctor José Rafael Yunen. Así es que en esta forma hemos llegado al final de un programa más, convencidos de que habrán disfrutado de este caudal de informaciones sobre la pandemia que vivimos hoy a través de las importantes declaraciones de nuestro invitado en el día de hoy, el doctor José Rafael Yunen. Como siempre les recordamos nuestra consigna de Haz tu parte, que es una llamada a la acción donde cada uno contribuye al bien de todos. Así es que no se pierda en esta temporada navideña hacer su parte. También les recordamos que este programa estará siendo reproducido a través de este canal a las 11 de la noche de hoy, con repetición el lunes a las 9 de la noche. También ustedes pueden acceder al mismo por www.kitelevisión.com y verlo en tiempo real. Los esperamos la próxima semana y no olviden nuestra consigna. Haz tu parte.